Bueno, chicos, acabamos de ver una pequeña simulación de los tres tipos de zapatas de concreto. Este, Esos tres tipos de zapatas de concreto, eh, bueno, zapatas, de tres tipos de zapatas aisladas, sea cuadrada, centrada, cuadrada, medianera o colindante o también y la esquinera, son cimientos de concreto en las cuales se pueden ocupar en casi todos los terrenos, pero siempre y cuando el tipo de reacción del suelo sea hasta un nivel. Cuando vemos que el tipo de suelo es bastante pobre y no tiene nivel, no se aconseja eso, sino mejor se aconseja utilizar una cimentación de zapata corrida. En general se aconseja que cuando la carga de la columna es aproximadamente 75% más baja que la capacidad de carga admisible del suelo, la práctica recomienda que la zapata aislada debería emplearse cuando el suelo tenga eh, una carga admisible no menor a 10,000 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que por lo menos tengamos 10 toneladas por cada metro cuadrado de reacción de capacidad admisible. Todo esto se hace en base a la reglamentación de la Ciudad de México y en base a qué. Vamos a ir viendo esto. Se pueden hacer cimentaciones con pedestal o sin pedestal. Estamos viendo en la figura del 3.19, que es la del lado izquierdo, una zapata que no tiene pedestal. Como lo podemos ver, es una cimentación plana y desde ahí parte la columna. En el segundo caso estamos viendo un sistema con pedestal o conocido como dado, el cual permite de encamisamiento hacia la columna para que el área de contacto entre la columna y la zapata no sea mínima, sino que sea de mayor nivel. Bueno, es importante darnos cuenta va a tener un peralte. Según el reglamento de Ciudad de México, el peralte mínimo debe ser de por lo menos 15 centímetros, el peralte mínimo de por lo menos 15 centímetros, con un colado de material pobre de por lo menos 5 centímetros. Es decir, colocar primero 5 centímetros de material pobre y después de eso los 15 centímetros por lo menos de peralte, como se pueden observar. Aquí podemos observar los dos tipos de cimentaciones. Van a ver en ambas situaciones dos franjas que van a trabajar. Este sistema va a trabajar tanto por cortante, tanto por carga y por flexión. En la simulación que veíamos es un tipo de zapata tipo talúdica, como la podemos observar en este caso. Ahí está. Esas zapatas se soportan en columnas de acero con una placa también hecha de acero. Normalmente no es una placa cerrada, sino que es una parrilla. La sección crítica aquí en este caso, por la forma que se tiene, existe menor posibilidad a una flexión en las anclas por la transmisión de la carga en forma triangular que va a tener el talud o piramidal. Ese es un poquito más confiable que el anterior. Sin embargo, como ustedes mismos también comentaron, es un poco más compleja la construcción a la hora del encofrado y del colado que se va a tener. Para el diseño se van a tener en cuenta también el diseño por cortante y tensión diagonal. Se tomarán en cuenta las secciones de contacto que se puedan tener. Aquí estamos viendo los tres tipos que se pueden dar. Cuando está directamente unida la columna a la zapata, que es el caso del lado izquierdo. Cuando está unida la zapata al pedestal y esto a la columna, que es el caso centralizado. Y el último, cuando la columna con el pedestal está directamente conectada con entrantes hacia la cimentación. Para que se tengan claro, en una se tiene un armado único, vamos a la primera, la del lado izquierdo, un armado único de la zapata hacia lo que es la columna. Tenemos un armado único desde la zapata hacia ¿Vas la a desayunar columna. acá o vas a desayunar allá? ¿Vas a desayunar aquí o allá?
Aquí nomás, compañero, aquí nomás. Aquí nomás, porfa. En la clase. Sí, aquí en casa. Sin comentarios. Bueno. En la primera se tiene un armado de la zapata directamente hacia dónde, hacia donde está la columna. En el segundo caso se tiene como si fuera un encamisamiento. Viene el armado de la zapata. Esta tiene su armado hacia el dado y después adentro del armado hacia el dado, un armado hacia la columna y en el último, un armado único que está funcionando de la misma manera, dado y columna. Es decir, tenemos el mismo armado, están funcionando de manera unida todos los elementos. Pueden ser que estén separados por dos tipos de tamaño diferente de anilleta, es decir, que empiece después más grande, después más pequeño, pero funciona de manera monolítica. Los tres, cada uno de ellos nos dan prestaciones diferentes. El primero, propiamente puede sufrir cargas por flexión mucho mayores, el segundo disminuyen y en el tercero, si no bien disminuyen, ahora la cortante aumenta. Entonces vamos a ver que cada uno aporta en algunos grados y en algunos grados no. Vamos a ver cómo la corona en el primer caso es mucho más pequeña porque va directamente a la columna y en el caso 2 y 3 es un poco más amplio porque en el caso 2 es más amplio porque se toma por en cuenta el pedestal. En el tercer caso es más pequeña como la primera porque se toma en cuenta la columna, porque a final de cuentas el dado solo es un elemento de traspaso. Para ese sistema vamos a tener en cuenta el porcentaje de aceros. El porcentaje de aceros bajo situaciones vamos a tener un valor de 1 o mayor a 1, va a depender de qué situaciones. Vamos a tener en cuenta dos tipos de factores a tomar en cuenta. Un factor para cargas vivas, un factor para cargas muertas. Cada uno nos va a permitir tener una clara posición de tipo de cargas que vamos a tener que estar utilizando, como lo veíamos en otra diapositiva. El peralte mínimo son 15 centímetros, ¿sí? Como en ambos casos nos podemos dar cuenta. En una situación donde se tenga que hacer una cimentación, que se tenga una zapata piloteada, existen zapatas que por el tipo de cimentación, no solo la zapata es capaz de soportar las cargas, sino aparte de eso hay que pilotearla, es decir, colocarla sobre pilotes como se puede ver. El tamaño o espesor del peralte debe ser de por lo menos 30 centímetros, a diferencia del anterior, que con 15 centímetros sería más que suficiente. Vamos a ver que van a existir factores de reducción hacia el concreto de 0.7 y pues vamos a estar viendo dos tipos de situaciones. En la primera, un caso volumétrico del concreto de 2.2 toneladas por cada metro cúbico o 2.200 kilogramos por cada metro cúbico o valores entre 1.900 y 2.200. Por eso en la realidad muchas veces en el concreto armado incluso en otros problemas hasta hemos estudiado hasta 2.400 kilogramos por cada metro cúbico. El tipo de concreto que se van a estar ocupando para ese tipo de propuestas puede ser igual o mayor a 250 kilogramos por centímetro cuadrado para clase 1 o para clase 2 inferiores a 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Normalmente pues vamos a estar ocupando 240 o 200 kilogramos por cada centímetro cuadrado para los diferentes problemas y ejercicios que vayamos a hacer. Bueno chicos, no sé si tengan alguna pregunta, duda.